Muy buenas noches, les saluda Pedro Romero, analista programador de Intuitive Systems. El día de hoy veremos la tercera clase de ATCI. En este caso nos enfocaremos en unas nociones básicas de Transact SQL y la configuración de tableros básicos. Comenzamos. El día de hoy veremos dos partes. En la primera parte tenemos las nociones básicas de Transact SQL, una configuración de tablero de nivel básico sin relaciones, y para la segunda parte tendremos una configuración de tablero de nivel básico con relaciones y una configuración de tablero dinámico. Y dentro de tablero dinámico podemos tener vistas, procedimientos y funciones de tipo tabla. Este curso está dirigido a profesionales interesados en configurar reportes dentro de SIG-ERP. Empezamos con la parte número 1. Promesa para la primera parte: conocimientos básicos de Transact SQL y la configuración de reportes básicos sin relaciones. Vamos a ingresar al SQL. Está cargando. Ingresamos al SQL Management Studio. En esta primera parte, como les comentaba, vamos a ver las nociones básicas de SQL. Es muy importante conocer algunas funciones o algunas sintaxis, ya que para la mayoría de reportes siempre piden, por ejemplo, utilidades, sumar campos, comparación de campos, y para hacer eso es muy importante conocer las sentencias de SQL para hacer las operaciones de resta, multiplicación, división, etc. O para contar, por ejemplo, para hacer un count, un promedio, una sumatoria, ese tipo de operaciones. Cuando nos conectamos, el Microsoft SQL Server Management Studio nos ayuda a realizar consultas a la base de datos. Cuando nos conectamos, procedemos a correr lo que se llama los queries. Queries son consultas a la base de datos. El nombre del servidor, colocamos el nombre del servidor como nos conectamos en el CDG. En este caso colocamos nuestro IP. Y colocamos la autenticación de SQL Server, que varía de acuerdo a la configuración de cada motor de base de datos. Colocamos el usuario y la contraseña y damos a conectar. En este caso ya tengo preparado un script que se llama curso SQL, lo voy a arrastrar y lo voy a abrir. Y empezamos ya con las nociones básicas de SQL. Al lado izquierdo vemos el explorador de objetos. En el explorador de objetos tenemos varias carpetitas. Entre las carpetitas tenemos la más importante, o la que nos vamos a enfocar, que es el de base de datos. La ampliamos y ya tenemos acceso a la base de datos. En este caso nos conectaremos a SDG Cursos. Ocultamos. El primer punto de nuestra PPT es la estructura de tablas. Primero, para consultar qué campos tiene una determinada tabla, lo que hacemos es ejecutar el comando spcolumns. spcolumns es un procedimiento almacenado propio de SQL Server que nos permite obtener las definiciones de la estructura de una determinada tabla. La estructura o la sintaxis es spcolumns y el nombre de la tabla. Pero para ello tenemos que apuntar a una base de datos. La base de datos en este caso se va a llamar SDG Cursos. Estamos haciendo todas las pruebas. En este caso vamos a analizar la estructura de una tabla de un maestro de clientes o proveedores
o responsables, etcétera, que se denomina la tabla anexo. Para conocer su estructura, colocamos SP columns y el nombre de la tabla. Presionamos F5 y vemos que nos carga todos los campos que posee esta tabla. Ahí podemos definir el nombre del campo, lo vemos en la columna column name, y el tipo de datos en la columna type name. Esa es una manera de verlo. La otra manera es navegando por el explorador de objetos. Nos vamos al explorador de objetos, SDG cursos, nos vamos a tablas y buscamos la tabla, en este caso la que estamos probando, que es la tabla de anexo. Ampliamos a columnas y acá podemos ver la misma información. Es muy importante saber identificar a qué se refiere esta llavecita. Esta llavecita significa que es un índice, en este caso es un índice de tipo primary key o de llave primaria. Es muy importante conocer, antes de hacer cualquier reporte, es importante conocer la estructura de una tabla, ya que al conocer la estructura de una tabla uno puede hacer las búsquedas de forma correcta. Es muy importante al momento de hacer las búsquedas tratar de utilizar lo que se le llama las llaves primarias. Y también tenemos el detalle de índices si fuese importante. El tema de índices no lo vamos a ver, no es parte de este curso, se utilizan simplemente para optimizar las búsquedas. Pero como les comentaba, es importante conocer el índice de llave primaria. En este caso es el código anexo. Una vez que ya tenemos ya conocemos la estructura de una tabla de un anexo, podemos consultarla. Otra manera es si, por ejemplo, yo quiero buscar una determinada tabla dentro de la base de datos que estoy conectado, lo puedo utilizar con el comando, con una consulta con un select. En este caso el comando es select. Y hacemos una consulta o una vista, en este caso se llama informationschema.tables. Y hacemos una búsqueda con el comando where, colocamos la columna, en este caso es table name, y colocamos el nombre de la tabla. Lo consultamos y podemos ver en la base de datos aquellas tablas que tienen el nombre anexo. Podemos obtenerlas y podemos hacer un SP column para conocer su estructura y poder realizar consultas. Ahora, para empezar a obtener información de una tabla, como estamos viendo en el ejemplo, se utiliza el comando select. Vamos a continuar con el ejemplo y vamos a consultar la tabla anexo. Para eso colocamos el comando select. El comando asterisco significa voy a obtener todos los campos de. La cláusula from significa de dónde voy a obtener. Y a continuación se coloca el nombre de la tabla, en este caso es anexo. Para finalizar se sugiere colocar el punto y coma, eso significa que la sentencia ha terminado. Colocamos F5 y si se dan cuenta me devuelve toda la tabla de anexo, todos los resultados que tengo. Si yo no quiero colocar todos los campos, sino colocar algunos campos específicos, yo en lugar de colocar el asterisco, yo podría colocar el nombre de la columna. Por ejemplo, yo quiero saber solamente el código anexo, en este caso es el campo codane, y quiero saber solamente el nombre de anexo, en este caso el campo nomane. Lo selecciono, presiono la tecla F5 o el comando ejecutar, y veo que solamente me muestra las columnas que yo he especificado. Eso es más que todo para reducir la carga. Pero yo veo que me está mostrando en la parte inferior, veo que en la parte inferior derecha veo que me dice que hay 696 filas. Yo puedo reducir cuántas filas se muestran por medio de una cláusula. En este caso la cláusula se denomina where. En la cláusula where yo defino cómo voy a filtrar la información. En este caso, para filtrar la información se tiene que especificar la columna. Por ejemplo, yo quiero mostrar aquellos anexos, quiero buscar un anexo específico. Para buscar un anexo específico yo tengo que buscar su identificador único. Como les había comentado, el identificador único de una tabla es el índice denominado primary key o llave primaria. En este caso, la tabla anexo, su índice único, en este caso solamente tiene una columna como índice único o índice de llave primaria. Hay otras tablas que tienen más de una columna. Siempre es bueno revisar en toda la estructura de la tabla cuáles son los campos que son llaves o llaves primarias. Es muy importante
tanto en rendimiento como en búsqueda es muy importante especificar todas las llaves primarias. En este caso la llave primaria solamente es código anexo, así que lo voy a colocar en la consulta. Vamos a ver el nombre de la columna, código de anexo, igual a, abro y cierro comillas. ¿Por qué abro y cierro comillas? Porque para este campo que se denomina código de anexo o codane, el tipo de datos es char. Char significa que es un tipo cadena. Los char, varchar, varchar, nvarchar son tipos de datos de texto. Por eso los tipos de datos de tipo texto, para las búsquedas se utiliza la comilla doble. Para los tipos de datos que son numéricos, en este caso por ejemplo un numeric, las búsquedas se hacen sin especificar la comilla doble. Se podría colocar, sí, no da error, pero se recomienda utilizar el tipo de datos correcto, que sería sin comillas. Para todos los datos numéricos, los tipos de datos de tipo bool, de tipo bit, los tipos bit son aquellos tipos de datos que pueden tener un valor de 0 o 1. Esos tipos de datos no es necesario las comillas. Para todo lo demás, especialmente las de tipo texto, tiene que ir la comilla doble, la comilla simple. En este caso voy a buscar un anexo específico, por eso defino el código anexo. En este caso voy a probar con 1. En este caso se denomina 001PI y ejecuto la consulta. Al momento de ejecutar la consulta, veo que solamente me filtra un anexo. Es muy importante al momento de hacer la consulta cuánto tiempo demora. En este caso, como estoy haciendo una consulta directo a la llave primaria, no ha demorado casi nada en responder. Ha sido la respuesta muy alta. Ese es un condicional de tipo where recontra simple. Vamos a ir creciendo un poco más el condicional. Siempre es bueno o recomendable al momento de hacer una consulta en una tabla es colocarle un alias. Un alias es un identificador a la tabla que se utiliza para, más adelante la vamos a ver, se utiliza para relaciones. Pero de una vez ya voy añadiéndole ese alias. Para añadir un alias a una tabla, en este caso anexo, lo que hago es me posiciono donde está la tabla, doy un espacio y le pongo un identificador. En este caso voy a colocar AN de anexo. Para que sea un poquito más amigable, voy a darle un enter para que sea un poquito más ordenado. Y veo, para que sea un poquito más legible, que estoy haciendo esto. Estoy haciendo una selección de mi tabla AN, de mi tabla anexo, y le he denominado, a mi tabla anexo le he denominado un alias de tipo AN. Si le coloco un alias de tipo AN, a los campos que estoy invocando de esa tabla, le tengo que colocar el mismo alias, en este caso AN. Le coloco AN punto, y como filtro, de igual manera, AN punto. En realidad no es un tema de performance, es un tema simplemente de estructura. Es muy importante, como les explicaba, colocarle un alias porque más adelante vamos a ver cómo se utiliza esos alias. Hasta acá estamos haciendo un filtro simple. En este caso, si yo quiero añadir más restricciones a mi consulta, yo utilizo los operadores. En este caso puedo utilizar los operadores lógicos, por ejemplo puede ser un tipo AND o un tipo OR. Por ahora vamos a ver un operador simple que sea un tipo AND. De tipo OR, para que sea más sencillo. Yo voy a filtrar cualquier anexo que su código sea 001PI o código anexo, digamos que sea 002PI. Yo sé que por lo menos me va a devolver un resultado porque hemos visto que por lo menos el 001PI existe. No estoy seguro si el 002PI existe, así que vamos a colocarlo. Siempre es bueno establecer las consultas con paréntesis. Y vamos a probar nuestra consulta. En este caso sí existe. Mi restricción de tipo where me está diciendo que devuelve aquellos anexos cuyo código anexo es 001PI o su código anexo es 002PI. Eso es lo que se llama una restricción y estamos utilizando un operador lógico. En este caso el operador lógico es OR. Hasta acá ya vemos cómo hacer una consulta sencilla, una tabla. Ya sabemos cómo consultar los campos de una tabla. Ya sabemos cómo, una vez que tenemos la tabla y sabemos qué campos tiene, cómo consultar específicamente algunos campos de esa tabla.
Ya sabemos cómo colocarle un alias y cómo hacer un filtro básico. En este caso simplemente estoy haciendo un filtro de tipo var. El siguiente punto de nuestra PPT es la relación entre tablas. Para la relación entre tablas se utiliza bastante el comando left o inner join. Van a ver más adelante, cuando ya empecemos a configurar los tableros, van a ver cómo se utilizan estas relaciones. Cómo el tablero como componente nos permite utilizar esas relaciones. Seguimos con nuestro ejemplo de una consulta sencilla a mi tabla de anexo. Sigo con mi indicador. Ahora yo voy a hacer una relación con otra tabla. Por ejemplo, mi tabla de anexos es mi maestro de anexos. Pero yo quiero filtrar un anexo específico. Quiero sacar todos los anexos que sean de tipo proveedor. Para hacer eso, yo busco un campo. En este caso, el filtro por tipo de anexo, o la columna que se llama tipo de anexo, se denomina xtpane. Así que voy a filtrar de mi tabla anexos. En lugar de escribir anexo.xtpane, utilizo el alias. En este caso, simplemente an. Y como xtpane es un char, un varchar, significa que es un tipo de datos de tipo texto, yo tengo que utilizar la comilla doble. La comilla simple, perdón. En caso no lo utilice, me sale un error. El nombre de columna clean es válido. ¿Por qué? Porque si dije el SQL lo toma como si fuese una columna y no una cadena de texto. Pero es importante colocar la comilla simple. Hago mi consulta y se ha reducido la cantidad de registros de 600 y tantos a 157. Hasta ahí voy a añadir un campo más que, por ejemplo, sea el identificador, en este caso el IDAN1. Ya tengo mis tres campos básicos. Ahora voy a entrar al sistema y voy a hacer un filtro adicional. Los tipos clientes y que estén activos. En este caso la columna de activos se llama FLK-ACT. FLK-ACT es un booleano, o sea, tiene un valor que tiene un valor ya sea 0, 0, 1. Así que le voy a poner que solamente muestre los activos. Activo se representa como el valor de 1. Voy a filtrar. Bueno, en este caso siguen siendo 157. Así que voy a filtrar uno específico. Por ejemplo, Acun. Entonces me voy a Sidige. Busco el código de anexo. Hasta ahora mi consulta de la tabla de anexos que he hecho simple es simplemente para mostrar los datos que veo en pantalla. Para saber qué campo es, una manera sencilla, con el formulario darle botón derecho propiedades y veo que en este caso la dirección se denomina dirane. Me voy acá a mi consulta y puedo colocar an.dirane y veo que me muestra la dirección. Otra manera, hasta ahora solamente estoy haciendo una consulta a mi tabla de anexos. Ahora voy a obtener necesito obtener de este cliente, quiero obtener datos de su cuenta corriente. En este caso, la cuenta corriente, lo vemos acá. Y digamos que yo quiero obtener estas condiciones de pago. El contado y factura 120 días. Para eso utilizo el comando leftJoin, el operador leftJoin, la expresión leftJoin. LeftJoin. Y en este caso la tabla que guarda la información que veo en pantalla se denomina clipro. Entonces voy a hacer un leftJoin con clipro. Y de igual manera, como anexo yo le puse un alias, yo debo colocarle un alias a mi tabla, o mi relación clipro. En este caso le voy a colocar cp. Ahora voy a utilizar el comando on. El comando on me indica cómo voy a relacionar la tabla A, en este caso anexo, cómo voy a relacionarla con la tabla B, en este caso clipro. Para saber cómo los relaciono, tengo que conocer las llaves primarias entre ambos. De mi tabla anexo, yo sé que mi llave primaria es código anexo. Me voy a mi tabla clipro. Y yo sé que la llave primaria de clipro con anexos se llama código. De igual manera que anexo, código anexo.
¿Por qué? Porque la relación entre anexo y ClickPro es relación de 1 a 1. Por cada anexo siempre hay un formulario o una tabla de ClickPro. Por eso en este caso la relación va a ser simplemente con un campo, pero más adelante vamos a ver con varios campos. Entonces yo sé que en mi tabla ClickPro yo tengo como llave primaria mi campo código anexo. Yo sé que la relación entre ambos es por código anexo. Por eso coloco cp, que es mi alias, punto, el campo código anexo, igual a mi tabla anexo, an.código anexo. Hasta ahí consulto. Y me siguen saliendo 157. ¿Por qué? Hay una diferencia entre el left e inner join, hay una pequeña diferencia. La diferencia es que yo si coloco left join contra la tabla ClickPro, ¿qué va a hacer el SQL? Va a relacionar el código anexo de mi tabla anexo con el código anexo de mi tabla ClickPro. Si es que no existe, de igual manera muestra mi tabla de anexos. Es lo que hace el comando left. En caso no exista, el comando left jala la información de igualito de la tabla anexo, pero los datos de la tabla ClickPro, o en este caso CP, lo coloca como nulo porque no existe la relación. Porque puede ser que por algún motivo, digamos en carga maestra, como se carga en fases, puede ser que primero se cargue mi tabla de anexos y después mi tabla de cuenta corriente. Puede ser que para un anexo específico, por el momento, por hacer unas pruebas, no se haya cargado su tabla, sus datos de cuenta corriente. Ese puede ser un motivo por el cual yo hacer una relación de left join o una relación de unión contra mi tabla ClickPro, puede ser que mi anexo no tenga un valor en mi tabla ClickPro. Pero como yo consulto con left join, el left join no le importa. Intenta la relación, no lo encuentra, no importa. Muestro mi tabla anexo y lo que encuentre en mi tabla ClickPro. Si yo fuerzo una relación para que me muestre solamente aquellos anexos que tengan algún registro en mi tabla ClickPro, yo utilizo en lugar de left la relación de inner join. Vamos a probar. Hasta ahorita con mi tabla left join yo veo que hay 157 registros. Si coloco con inner join debería mostrarme la misma cantidad. Me muestra menos, me muestra 151. ¿Eso qué indica? Que al momento de hacer la relación en mi tabla anexo con mi tabla ClickPro hay 5 registros 5 anexos que no tienen ClickPro, no cumplen la restricción. Es por eso que me muestra menos registros. Vamos a verificar cuáles son. Para verificar cuáles son, en lugar de hacer el inner join que borra esos registros, voy a utilizar el comando left join. Ejecuto. Y añado un condicional más. En este caso, mi tabla anexos, como estoy partiendo de mi tabla anexos siempre va a tener valor. La que pueda o no pueda tener valor en mi tabla CP. Mi relación con mi tabla CP. Para validar qué anexos, por ejemplo, no tienen algún registro en mi tabla ClickPro, yo coloco CP. Ahora, yo sé que mi tabla ClickPro, su llave primaria es código anexo. Por regla, una llave primaria jamás puede ser nula. ¿Qué significa un valor nulo? Es muy diferente un valor nulo a un valor vacío. Un valor nulo significa que no existe nada. No hay ningún registro, no existe nada. Es como si fuese un agujero negro, no existe nada. Para validar, yo pregunto con mi código anexo de mi tabla CP, pregunto si es nulo o no es nulo. Le estoy comentando, estoy diciendo si es que de mi tabla ClickPro el código anexo es nulo, que salga en este registro. Si ejecuto me salen los 6 registros. Eran 157. Me salen 6 registros. Ellos son aquellos anexos que no tienen registros en mi tabla ClickPro. Porque si yo verifico, yo voy a jalar un dato de mi tabla ClickPro o mi tabla de cuenta corriente. Coloco CP, que es mi alias de cuenta corriente, y coloco, por ejemplo, digamos que no me acuerdo ahorita los campos. Ejecuto mi comando que vimos arriba, que se llama spcolumns ClickPro. Y por ejemplo voy a tener el tipo de pago 1. Xtipag 1. En este caso me debería votar nulo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la relación, esos 6 registros no tienen datos en mi tabla de cuenta corriente. Para mostrar solamente aquellos que tienen registros, voy a hacer un inner join. Y voy a quitar la restricción porque ya no es necesaria.
Ejecuto mi comando y acá me dice, he obtenido los datos, los resultados de mi tabla de anexo y adicionalmente he hecho una relación, en este caso con inner join. El inner join me asegura que sí o sí obtenga aquellos anexos y que tengan datos en mi tabla ClickPro. Y bueno, al momento de hacer esa relación yo estoy diciendo obténme de mi tabla CP, en este caso de mi alias CP, que mi alias CP representa la tabla ClickPro, obténme en la condición de pago. En este caso me está devolviendo FA30. De esta manera yo puedo hacer una relación entre una tabla A y una tabla B. Eso es muy importante, vamos a ver más adelante cuando se configuren tableros que se denominan tableros dinámicos. En lo que son tableros dinámicos, para hacer las relaciones se tiene que hacer tal y como lo estoy mostrando en pantalla. Tengo mi tabla base y voy navegando tabla por tabla, tabla por tabla. En este caso yo voy a dar un enter y voy a hacer una relación más. Me voy a mi formulario de anexos, voy a cancelar y voy a irme a la ventana de otros datos y voy a obtener el comentario que veo en pantalla, por ejemplo, este comentario. Voy a aceptar y voy a aceptar. Quiero obtener este dato. Para obtener este dato tengo que hacer una selección al formulario que veo ahorita. Este formulario, los datos de este formulario no están en la misma tabla de anexos, sino están en otra tabla. Vamos a verificar la tabla, si no me equivoco se llama detalle. Ahí está, mi tabla de detalle. Mi tabla de detalle tiene una relación de 1 a 1 con mi tabla de anexos. Y la relación entre ambos es por la llave primaria. En este caso, mi tabla de ANE tiene como campo el código de anexo. O sea que para yo relacionar a mi tabla anexo con mi tabla de detalle, yo tengo que hacer un inner join o un left join, dependiendo de lo que sea necesario, dependiendo de la consulta. En este caso voy a asegurarme que tenga registros de mi tabla de detalle, así que voy a utilizar un inner join. Y voy a hacer la relación de mi tabla inicial, en este caso anexo, con mi tabla destino, que es mi tabla de detalle. Así que doy un enter y coloco inner join. Elijo la tabla, en este caso detalle. Le voy a colocar un alias, en este caso le voy a poner det. Voy a poner la cláusula on. ¿Cómo voy a relacionar? Voy a relacionar mi tabla anexo, AN, mi tabla de detalle, en este caso la que estoy seleccionando, punto. El campo de relación va a ser código anexo. Va a ser igual al mismo de mi tabla principal, en este caso anexo, an.codane. Acá lo que estoy haciendo, estoy relacionando mi tabla anexo con mi tabla de detalle. Pero nosotros sabemos que mi tabla anexo con mi tabla ClickPro tiene una relación de 1 a 1. Así que yo lo que puedo hacer con mi tabla de detalle, yo puedo relacionarlo con mi tabla anexo o puedo relacionarlo con mi tabla ClickPro, porque al final, como es de 1 a 1, con cualquiera de las dos puede dar resultados. En este caso, digamos que lo puedo relacionar con an.codane. Pero acá no estoy filtrando el anexo que estoy verificando en pantalla. En este caso es el anexo con código 068 y unos caracteres más. Así que voy a filtrar ese anexo específico. Listo. Voy a obtener los datos de mi consulta que estoy haciendo ahorita. En este caso le voy a poner coma. La tabla que estoy relacionando se llama det. Punto. No recuerdo muy bien la estructura. Me voy a mi ayuda, SP columns. Se llama detalle, detane. Así que le coloco acá, detane. Y veo que de esta manera yo puedo hacer, he partido de mi tabla anexo, he hecho un salto con inner join hacia mi tabla CP, que es mi tabla de cuenta corriente, y en mi tabla de mi cuenta corriente puedo hacer un salto a mi tabla de detalle, o puedo hacer el salto desde mi tabla base, en este caso anexo, hacia mi tabla detalle. Y de esta manera yo he hecho dos relaciones, y he obtenido la información de un anexo en especial. Hasta acá es una relación sencilla porque estamos haciendo de 1 a 1. Un anexo siempre tiene una tabla de cuenta corriente y siempre tiene un detalle. Pero ahora vamos a hacer una relación un poquito más complicada. En este caso, en mi formulario de anexos yo sé que un anexo tiene contactos. En este caso tiene un contacto, pero voy a crear un contacto más.
En este caso mi contacto tiene mi anexo que estoy ahorita filtrando tiene dos contactos. Voy a hacer una relación. Voy a hacer otro query. Este query ya es un query sencillo para relación de 1 a 1 a 1, pero voy a hacer una relación de 1 a varios. Voy a partir de igual manera, voy a partir de mi tabla anexo. Voy a filtrar. No es necesario colocar tipo anexo ni activo porque estoy filtrando directamente contra la llave primaria. En este caso estoy buscando un anexo específico. Hasta acá está sencillo, estoy filtrando un anexo específico y voy a hacer una relación. En este caso yo voy a jalar voy a ver si es que tiene o no tiene contactos, pero quiero mantener mi registro de anexos, por eso voy a hacer un left join en lugar de un inner join. Le voy a colocar left join. En este caso la tabla que guarda la información que se ve en pantalla se llama contactos. Le añado un alias, en este caso cn, y lo relaciono. Me voy a mi explorador y busco mi tabla de contactos. Mi tabla de contactos, como vemos en pantalla, tiene dos llaves: la tabla de código anexo y la tabla de nuncom. O sea, la llave primaria de un contacto es el cliente al cual pertenece y su identificador único, que es un correlativo. Así que en la llave principal no veo ninguna. Por lo general las tablas a veces sí, la llave primaria de código de empresa es importante colocarla. En este caso, como mi tabla base no lo tiene, no es necesario. Pero algunas tablas sí tienen como llave primaria el código de empresa, así que es bueno especificarlo. En este caso no, estoy haciendo una relación de mi tabla anexo con mi tabla de contactos. Y voy a relacionarlo por el código de anexo, porque voy a obtener los contactos de un anexo específico. Sigo con mi cláusula ONT, coloco cn.codane, que es el nombre de mi columna de mi tabla de contactos, y lo relaciono con an.codane. Por regla, siempre las relaciones entre las columnas, entre tablas A y B, deberían denominarse igual. En este caso, contactos, la columna es codane y en anexos debería ser codane. No obstante, no es una regla, o sea, pues la relación de la columna codane puede tener otro nombre, puede llamarse anexo, digamos, porque algunas tablas tienen ese nombre de columna, no necesariamente codane, acá puede decir anexo, pero igual es su identificador único de esta tabla y para hacer la relación se puede utilizar eso. O sea, no necesariamente estas dos columnas son iguales, pueden tener otro nombre. Por eso siempre es bueno hacer un SP-columns o una consulta a la tabla para verificar cuál es la columna que guarda el código de anexo. O sea, ya estoy haciendo una relación y la consulto. En este caso voy a obtener de mi tabla de contactos el nombre del contacto. En este caso se denomina nuncom. Si yo ejecuto esta consulta, como es de uno a muchos, me está repitiendo mis datos de mi tabla anexo, me lo está repitiendo. Está repitiendo mis datos de mi tabla anexo y me está mostrando mis datos de mi tabla contactos. Es una relación de left join. Ahora, si quiero mostrar los datos de un contacto en específico, simplemente en mi condicional tendría que añadirle la llave, en este caso la llave primaria, para que solamente me muestre el registro. cn. En este caso su identificador sería nuncom, igual a 1. Si lo consulto, me está mostrando los datos de mi contacto de un anexo específico cuyo identificador sea igual a 1. Y de esta manera se puede hacer una relación entre dos tablas, la tabla A y la tabla B. Como hemos visto, se puede hacer la relación de 1 a 1 o se puede hacer la relación de 1 a varios. Cuando se hace una relación de 1 a varios, se multiplica la cantidad de filas de acuerdo a las filas que tiene la tabla vecino. En este caso mi tabla contacto, perdón, tenía dos registros. Por ende, mi tabla de anexo se ha duplicado. Tiene dos registros. Si tuviese tres, va a salir tres registros. Acá saldrían tres registros. Y así sucesivamente.
Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las relaciones entre tablas y colocar todas las llaves posibles, todas las restricciones posibles para que muestre la información correcta, porque a veces al momento de escribir la relación puede hacer que me falte una columna y eso hace que en lugar de mostrarme 2 o 3 registros me muestra 50 o 100 registros. Siempre es bueno examinar la tabla y verificar que estoy haciendo la consulta o la relación por los campos correctos. Y hasta acá hemos visto cómo consultar una tabla, cómo obtener los valores de una columna específica y cómo relacionar tablas. La siguiente parte que vamos a ver son las expresiones. Las expresiones vamos a ver la más sencilla, o en realidad una de las más usadas dentro de los tableros, que es la expresión de selección o expresión case. El case me permite devolver un valor según unas reglas específicas que yo defino. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta, regresamos a mi tabla anexo. Vamos a hacer un cambio, vamos a verificar una tabla específica. Vamos a revisar si tengo registros en mi tabla de cotizaciones. Vamos a cambiar el alias. Ya, sí tengo registros en mi tabla de cotizaciones, no hay problema. ¿Ya qué voy a hacer? Voy a utilizar mi sentencia case. Y voy a crear una columna. Para crear una columna se hace de la siguiente manera dentro de mi consulta, claro. Voy a crear una columna dentro de mi consulta. Si yo coloco alias.nombre de columna, me devuelve el valor de la columna de la tabla especificada, en este caso MC Codane. Pero yo voy a crear una columna nueva, que digamos que sea prueba 01. Indico el nombre de la columna, indico un valor, el signo igual. Y voy a colocar una expresión. Por ejemplo, prueba 01 puede ser igual a un valor, por ejemplo, quiero que sea igual al nombre del anexo de la cabecera. En este caso yo estoy haciendo una consulta a la cabecera de una cotización. La tabla de cabecera de una cotización es vocab E1CO. Si yo consulto esto, yo le estoy diciendo que he creado una columna temporal que se llama prueba y va a obtener como valor el nombre del anexo. Ahora voy a utilizar mi expresión de selección case para que prueba tenga un valor especial. No sea igual a no manes, sino que tenga unas reglas específicas para que llene ese valor. Voy a crear otra columna, en este caso se llama prueba 02, y esta va a ser igual a un condicional, en este caso un case. Voy a colocar case. Voy a preguntar cuándo. En este caso voy a preguntar cuándo el código de anexo sea igual a un valor especial. Por ejemplo, cuando mi código de anexo sea este específico, yo quiero que en mi columna prueba 02 tenga el valor de S, por probar el valor de S. De lo contrario, si no cumple, tenga el valor de N. Si yo consulto, yo verifico que cumple mi condicional. Solamente, en este caso un case, cuando un valor específico, en este caso mi columna código anexo de mi tabla MC, que significa cabecera de mis documentos, tenga el valor, en este caso un RUC específico, entonces vas a asignarle el valor de S. De lo contrario, le vas a asignar el valor de N. O sea, en otras palabras, una selección case, pregunta case, acá viene una condición. Si esta condición es verdadera, se vuelve el comando den y asigna un valor, en este caso un valor 01. Si es que no cumple, asigna un valor 02. Y siempre la función case termina con end. De esta manera yo puedo hacer un condicional dentro de una consulta. Ahora las case se pueden anidar uno dentro de otro. Por ejemplo, voy a colocar el asterisco para que me muestre todos los campos de mi tabla MC. Por ejemplo, voy a buscar
el estado, digamos. Digamos que mi consulta principal, cuando mi columna tenga el valor específico, que arroje el valor de ese. De lo contrario, voy a anidar otro case. Coloco case, when, el condicional. Cuando, en este caso voy a jugar con el estado. Cuando mi estado de documento sea igual a pendiente, entonces que diga la palabra pendiente. De lo contrario, ninguno. Cierro mi comilla y finalizo mi sentencia case. Corro mi comando. Y me arroja el valor que yo estoy colocando. Para colocar de referencia voy a colocar acá mscodane y ms.xstop, que son las columnas que estoy analizando en mi consulta case. ¿Y cumple mi condicional? Sí. Si mi código anexo es este específico, devuelve en mi prueba. A ver, revisamos mi consulta. Prueba 02. Cuando el código anexo es este específico, devuelve S. Está bien. Con el 0.88c, devuelve la letra S. De lo contrario, hace una pregunta. Cuando mi estado de documento es P, que cumple esta consulta, sí. Entonces devuelve pendiente. De lo contrario, devuelve ninguno. Y está bien, mi valor de prueba 02 cumple la regla que lo he especificado. Si es pendiente, si es P, coloca la palabra pendiente. Si tiene este RUB, coloca la letra S. De lo contrario, para los demás valores, coloca la letra C. Coloca ninguno. Ahora, para mi condicional no solamente puedo especificar una columna. Yo puedo colocar múltiples columnas. Para ello, coloco todo entre paréntesis. Y añado lo que se llaman los operadores lógicos. En este caso, para que sea un condicional que cumpla sí o sí, utilizo la palabra AND, que se lee como I, que en otras palabras, que su código anexo sea tal y, digamos, su nombre de anexo sea, digamos que sea, puedo probar, pero todo esto tiene que ser verdadero para que ingrese al condicional del den. Cuando es falso, se va al otro condicional, en este caso el else. Para ver si es verdadero o falso todos estos paréntesis, se utiliza lo que son las preposiciones. Que si estos dos si utilizo un AND o un I, estos dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Falta que uno de estos sea falso, entonces ya no cumple la verdad. Si yo utilizo mi comporta lógico, mi operador OR, que significa O, falta que con cualquiera que estos dos cumpla, entonces mi condición es verdadera. Si yo la pruebo, no debería haber variación en mi resultado. Sigue siendo como ese. Ya que estoy poniendo mi condicional de tipo OR o que puede ser cualquiera de los dos. O es un valor o es el otro valor. Si yo le coloco mi condicional AND, en otras palabras tiene que cumplir que sea su código anexo tal y su nombre sea tal. Si yo hago mi consulta, veo que no me va a resultar porque ese código anexo no tiene como nombre Pedro. Por eso que mi condicional falla y no cumple. Para eso se utiliza mi selección case, para hacer preguntas sobre una determinada columna, un determinado valor, sobre una o múltiples columnas. Y para juntar operaciones yo utilizo mis operadores lógicos.
como lo vamos a ver acá. Mis operadores lógicos pueden ser, en este caso, el AND, que indica y, el operador lógico OR, que es un condicional, uno u otro, el exist, lo vamos a ver más adelante si es que existe o no, el in si está entre un grupo de valores, un like si cumple ciertas reglas, o un not si es una negación de una verdad, una negación. Hasta acá ya hemos visto como una selección case sencilla, de solamente una columna y un valor. Ahora vamos a utilizar el más usado, vamos a utilizar el like. Vamos a utilizar el like, que es uno de los más usados. Por ejemplo, voy a hacer una consulta a mitad de la cabecera. Donde, en este caso utilizaría like, donde el nombre del anexo empiece con la letra P. Por eso utilizo like y la letra P, y para que empiece con un valor P utilizo el porcentaje. Y a utilizar este operador me va a decir, muéstrame aquellos anexos en mi cabecera que empiecen con P. En este caso no me muestra ningún registro porque ninguno cumple. Vamos a ver cuál cumple. En este caso cumple a... Vamos a probar con A, lo que empiecen con A. Si cumplo, si corro mi query y veo que me muestran 3 registros, los que empiezan exactamente con A. Si quiero buscar una palabra en cualquier parte de la columna, le colocaría un porcentaje en la parte de adelante. Y veo que me está mostrando, está buscando la palabra A en cualquier parte de la columna. Por eso utilizamos el comando like para mis operadores. Todo esto, de igual manera que vimos en el case, todo esto tiene que dar verdadero para que se filtren los registros. Cumplen, así que se muestran registros. Hasta acá ya hemos visto cómo hacer un like, cómo utilizar mi sentencia case. Vamos a bajar y vamos a utilizar los operadores de unión. Los operadores de unión se utilizan para unir una o dos consultas en un solo resultado. Por ejemplo, yo voy a hacer una consulta a mi tabla de anexos. Y voy a filtrar un campo específico, por ejemplo, que el código anexo sea igual a 001GI. Hasta ahí me muestra un resultado, pero yo puedo hacer el mismo query con el código 2, con el código 2 y me muestra un registro. Pero estos dos son dos resultados diferentes. Si los quiero unir, yo utilizo el comando union. Voy a unir ambos resultados en una sola consulta. Si lo ejecuto, a ver, el punto y coma tiene que ir al final de la consulta. Si yo corro, veo que me une los resultados de mi primer query con mis resultados de mi segundo query. Para eso sirve el operador de unión o union. Pero para que se puedan unir ambas relaciones, tienen que tener la misma cantidad de registros, la misma cantidad de columnas, en este caso Codane contra Codane. No el nombre, pero no, el nombre también debería coincidir para que sea el mismo. No solamente el número de columnas, sino el tipo de datos. Acá no puedo unir uno que sea numérico, por ejemplo. Tengo que unir la misma, para que sea estándar, la misma columna, el mismo valor, el mismo tipo de datos. El mismo tipo de datos en misma columna. Para que no me salga error al momento de hacer mi unión. Ahora mis operadores aritméticos. Es bastante cuando se tienen reportes que yo tengo que sumar columna A o columna B. Yo voy a utilizar mi operador de
Voy a utilizar mis operadores aritméticos. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a mi tabla cabecera. Vamos a ir con mi tabla cabecera de mis cotizaciones. Directo. Voy a agarrar dos campos numéricos para, como no recuerdo cuáles son campos numéricos, utilizo mi comando spcolumns, me voy a mi tabla y verifico aquellos que sean de tipo numérico, por ejemplo. Digamos el total de impuesto 1 y el subtotal. Vamos a poner acá total de impuesto 1 y digamos el total del documento. Ahí tengo dos valores. Si quiero sumar cualquiera de estos valores, utilizo mi operador más. Si quiero restar valores, utilizo mi operador menos. Si quiero dividir, utilizo mi operador de división. Y si quiero multiplicar, utilizo el porcentaje, que son las operaciones que se van a utilizar con mayor frecuencia en cualquier reporte. Acá me sale un error, me sale una división entre 0, que es posible que esté fallando mi operador que está acá. Para validarlo, lo que podemos hacer es utilizar lo que hemos visto con anticipación, que es utilizar el famoso case. Yo puedo meter un case dentro de este resultado. Lo coloco entre paréntesis y voy a colocar acá case cuando esta columna tenga valor de 0, entonces dividir entre 1. De lo contrario, dividir entre el valor que esté. En este caso todo toco. Y finalizo mi condicional. Corro mi sentencia y veo que ya no me bota ningún error. Ahora, cuando yo estoy haciendo operaciones entre la columna A y la columna B y corro el query, yo veo que me muestra sin columnas, sin nombre de columna. ¿Por qué? Porque estoy armando una nueva columna. Así como en el ejemplo anterior yo ponía prueba 2, estoy generando una nueva columna igual a un valor. Yo he hecho operaciones entre columnas y he visto de que no me ha botado ha generado un valor X. Por eso es que el SQL lo coloca como sin nombre de columna. Así que le tengo que asignar un nombre de columna. Por ejemplo, prueba 01 igual a ese valor. Prueba 02 prueba 03 prueba 01 prueba 02 vamos a pasar prueba 03 vamos a darle unos enter para que sea más sencillo. Prueba 04 y veo que les he asignado unos valores y ha realizado las operaciones. Ahora, hay que tener mucho cuidado en este caso, cuando se operan dos columnas. En este caso no hay problema porque son dos operadores numéricos. No obstante, yo voy a hacer una relación. Pues vamos a probarlo acá. Hasta aquí no hay ningún problema, yo estoy haciendo dos operaciones sencillas. Estoy sumando. Bueno, vamos a analizar el primer caso. Total de impuesto 1 más total de documento 1 más total de documento. Hasta acá no hay ningún problema, operan las relaciones de forma correcta. No obstante, hay que tener mucho cuidado cuando al momento de hacer las operaciones de multiplicación, más que todo las de multiplicación y las de división. El SQL tiene unas reglas que hay que considerar al momento de hacer las divisiones, que lo podemos mostrar en la PPT. Lo voy a explicar muy rápidamente porque son reglas un poco largas. No obstante, siempre es bueno tener en cuenta que al momento de hacer una división puede ser de que me dé un valor que yo no espero. Puede ser que me salga menos decimales. Por ejemplo, hacer una división de números grandes me puede dar un valor que yo espero que no es correcto. Por ello me voy a la PPT.
y vemos que tenemos mi regla de operación aritmética. Esto entre el PPT se lo voy a pasar, es importante que lo lean. Acá el SQL te indica al momento de hacer una operación, operaciones de suma, resta, multiplicación y división, cuál es la escala o cuál es el resultado que da al momento de hacer la operación. Si yo divido números con decimales muy grandes de, digamos, 18 decimales contra 18 decimales, al momento de hacer la división, no me va a salir un resultado de 18 decimales. Puede ser que lo trunque a menos decimales, puede ser que lo trunque a 2 decimales. ¿Por qué? Porque no cumple la regla que dice el SQL. Eso lo voy a dejar en la PPT para que lo lean. Al momento de hacer una operación, si es que ven que le sale un número que no esperan, revisen la documentación y vean de que cumpla las reglas que tiene el SQL. Es muy raro que pase con cantidades simples, cantidades con pocos decimales. No obstante, si se trabaja con varios decimales hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Regresamos a nuestro SQL. Y hasta acá, bueno, las operaciones son sencillas, no hay problema. No obstante, algo muy común al momento de hacer sumas entre dos columnas, la columna A y la columna B, pasa de que a veces no me da un resultado, me aparece como vacío. Muchas veces he visto, me han consultado de que yo opero una columna A contra una columna B y me dicen, no me sale ningún resultado. En la columna A dice 5, en la columna B no veo nada y sumo columna A más columna B, me debería dar 5, ¿no? No obstante, cuando hago la operación me devuelve vacío. ¿Por qué pasa eso? Hay que tener mucho cuidado con el momento de hacer las operaciones cuando yo hago una operación con un campo que no existe. Si lo vimos arriba, cuando yo hacía una selección al momento de utilizar un left join, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer una relación rápida de anexo contra mi tabla Pro. Y ahora voy a filtrar que no existen. Acá estoy mostrando como les explicaba aquellos anexos que no tenían, aquellos clientes, vamos a ampliar el filtro, aquellos clientes que no tenían cuenta corriente. Al momento cuando no existe un valor, no existe la relación o simplemente tiene un valor nulo, se representa en SQL con el valor de nulo. En SIG la representación del valor nulo es una columna con valor vacío, no tiene nada, o sea, se ve completamente blanca la grilla. ¿Qué pasa si yo hago una operación de un campo nulo con cualquier valor? Si yo a un nulo le sumo algo, me va a dar nulo. Por eso es que si yo hago una operación de 5 le sumo una columna que no tiene valor, en este caso nulo, el resultado va a ser vacío. Por ejemplo, para la operación de arriba es una operación de suma, resta, multiplicación de valores. Pero así como yo sumo, multiplico valores, yo puedo unir dos valores de tipo texto que se llama concatenar. Por ejemplo, para el ejemplo, yo voy a juntar mi código anexo más, para concatenar dos cadenas se utiliza el símbolo más, n.nombre del anexo. Listo, voy a asignarle una columna, prueba 01. Ahí lo que ha hecho el SQL, ha tomado el valor de mi columna código anexo y lo ha concatenado con mi tabla, con mi columna nombre anexo. Como resultado final me muestra una columna con la suma de los dos. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo? Prueba 02. A n.código anexo y le sumo una columna que tenga un valor nulo. Si hago lo mismo veo que desaparece. El resultado, si uno a simple vista lo ve, pensará que es 0, por ejemplo, para la primera fila 0.7813 debería
mostrarme ese valor. No obstante, yo estoy juntando dos columnas, una columna normal con un valor numérico, un valor de texto, perdón, pero estoy concatenando con una columna de valor nulo. Por eso el sistema, el SQL, lo que te hace es todo lo vuelva nulo. De igual manera, al momento de hacer las operaciones matemáticas en un reporte cualquiera, porque ahorita vamos a ver cómo como estamos practicando ahorita, cómo lo vamos a poner en práctica dentro de los reportes. Hasta ahorita todo sencillo, no hay problema, pero al momento de hacer una operación, vamos a ver de que, como les explicaba, al momento de sumar un valor A con un valor B, no me muestra nada. Lo que está pasando es que el valor, ya sea el valor A o el valor B, no tiene ningún resultado, como el caso que estamos viendo ahorita, y al momento de hacer la suma o la concatenación, está con un valor nulo, está desapareciendo el resultado. Siempre es bueno tener cuidado al momento de hacer esas operaciones. Ya hemos visto los operadores aritméticos, que son muy sencillos, ya la mayoría conoce. Simplemente hay que tener cuidado al momento de hacer las operaciones. En este caso, como hemos visto, he utilizado lo que he aprendido con mi sentencia case para validar al momento de hacer una división, que es muy común en los reportes hacer divisiones, tener cuidado de que a veces el denominador puede ser 0, validarlo en este caso lo hemos validado con mi sentencia case. Es uno de los errores muy comunes, hacer una división sobre 0, así que siempre es bueno considerarlo y hacer en este caso la validación correspondiente, que es con un case. Ahora, el case puede ser de esta manera o puede ponerse adelante, ¿no? Yo puedo ampliar esto y puedo decirle cuando el denominador, en este caso mc.totalk, es igual a 0, entonces no me muestra ningún valor, nulo. Nulo no es igual a 0, significa vacío completamente. De lo contrario, que haga la operación que hemos visto y termina en un end, como sabemos. Si corremos esto, la prueba 3, en este caso vemos que este registro, el registro número 8, contenía un total de documento con valor 0. Lo validamos colocando total de documento al comienzo. Vamos a anular la columna total de documento y vemos que el total de documento está en 0. Por ende, al momento de hacer mi case o mi condicional, ha devuelto el valor de nulo y lo ha mostrado acá. Es muy diferente el valor nulo del valor de 0, ¿no? Si coloco 0, me muestra el valor de 0. Ahora, como les explicaba, es muy importante leer las reglas de división. Por ejemplo, vamos a utilizar el campo dot de nuevo y vamos a dividirlo entre 5. Vamos a hacer una división sin utilizar un campo de la tabla. Vamos a utilizar una división entre 10,3, por ejemplo, que sabemos que nos da un número exacto. Si se dan cuenta, 10 entre 3 me está dando 3 nada más, le faltan decimales. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la división, lo que le estoy diciendo al SQL es que le está diciendo trúncamelo a 0 decimales. Si yo quiero mostrar más decimales, es importante al momento de hacer la división ponerle, por ejemplo, entre 3.00. Si yo coloco eso, veo que ya me muestra más decimales. Y bueno, al momento de hacer la división es ver con qué tipo de escala, con qué tipo de decimales estoy trabajando. Ya que si no los especifico, el SQL deduce alguna regla y la coloca. Entonces acá ya hemos visto los operadores aritméticos. Pasamos a las funciones de SQL. Vamos a hacer muy rápido una función de contadores. Hacemos una selección a mi tabla de anexos y vamos a utilizar en una misma consulta, para hacerlo más sencillo, vamos a utilizar los 4 operadores. Como vamos a utilizar contadores, vamos a hacer una consulta a mi tabla de cabecera que ya conocemos, mi tabla de cabecera de cotizaciones. Y vamos a utilizar, lo que quiero hacer es, quiero contar cuántos registros hay en mi tabla de cotizaciones. Para contar cuántos registros hay, utilizo el contador count.
Abro el contador Canto y voy a colocar asterisco. Si ejecuto esto me dice tengo 8 registros en mi tabla de cabecera. Cuando yo no especifico nada, el SQL Server le coloca sin nombre de columna, así que le coloco 1. Tengo 8 registros en mi tabla de cabecera. Ahora yo quiero, por ejemplo, contar cuántas cotizaciones hay por un determinado cliente. Para hacer eso, yo de igual manera coloco count. Vamos a ponerle cantidad. Y voy a asignarle mi columna código anexo. Yo quiero que cuente por código anexo cuántos registros hay. Pero si ejecuto esta sentencia me va a salir un error. Y aquí dice que no es válido porque necesita agruparlo. Para agruparlo yo utilizo el comando groupby. Así que le voy a decirle, selecciona la columna código anexo de mi tabla cabecera de cotizaciones y agrúpalo por código anexo y cuéntame cuántos registros hay. Ejecuto y me está diciendo que hay, en este caso es un registro por cada uno. De esa manera yo puedo contar cuántos. Puedo utilizar mi función de SQL de tipo count. De igual manera puedo utilizar las demás sentencias. Por ejemplo, quiero sumar, en este caso, en lugar de asterisco, voy a colocar la columna. Quiero sumar cuánto es el monto total de mis cotizaciones. Así que utilizo la función sum. Ejecuto mi comando y me está mostrando el total. Ahora, esto me está mostrando una moneda. ¿Qué pasa si tengo varias monedas? Utilizamos nuestro condicional que ya lo conocemos, el case. Y dentro de mis paréntesis voy a colocar cuando la moneda, voy a transformarlo, digamos, todo a soles. Cuando la moneda de mi cabecera, en este caso es MC, sea MN, entonces voy a colocar el alias. Cuando es soles, entonces que no haga ninguna conversión. De lo contrario, lo voy a pasar a dólares. Para pasar a dólares necesito el tipo de cambio. Bueno, para operaciones prácticas vamos a utilizar el tipo de cambio del documento. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir el documento entre el tipo de cambio. Ahora es posible que me bote un error porque puede ser que en algún registro tenga 0, pero porque le vino el query creo que no había ninguno. De igual manera hay que validarlo. Por si acaso lo validamos. Cuando sea 0, le colocamos el valor de 1, de lo contrario el mismo tipo de cambio. Y terminamos mi sentencia. Y de esa manera lo que está haciendo el sistema es, cuando es moneda nacional, suma la columna total del documento, de lo contrario, hace la división entre el total del documento entre el tipo de cambio. Y lo suma. Esa es una manera de utilizar el comando sum. De igual manera, yo puedo hacer lo mismo, puedo saber, quiero que totalice, en este caso, quiero que totalice por anexo, siempre de igual manera lo agrupo. Y tengo que esto está agrupando por anexo, ¿no? Si quiero agruparlo por anexo y por moneda, significa que coloco mscodane, código anexo, el tipo de moneda, mstimon, coma, y tengo que agruparlo por estos dos valores. Cuando yo utilizo mi cláusula groupby, solamente los operadores que son suma o cantidad no es necesario colocarlo en la cláusula. Los demás campos que necesito mostrarlos tengo que colocarlos en mi cláusula groupby. En este caso, el tipo de moneda debo añadirlo. Si no me va a salir un error y lo ejecuto.
Bueno, en este caso todos estaban en dólares, no hay diferencia. Si hubiese diferentes monedas, los separaría. Lo más conocidos es que hemos visto el count, hemos visto el max, hemos visto el sum, que es para sumar, count para contar, sum para sumar. El max y el min es para obtener el máximo y el mínimo. Por ejemplo, quiero obtener el máximo total en mi tabla cabecera. Falta indicar el alias. Es el máximo valor que hemos visto, como es 8 registros, sabemos que es ese. Tener las columnas con el operador AND o con OR comúnmente. Y este resultado me tiene que dar verdadero. Si que me da verdadero, después de la palabra then se ejecuta o se coloca lo que está en este lado. Que puede ser una columna, acá puedo colocar dos columnas, puedo sumar dos columnas, puedo concatenar dos columnas, puedo hacer lo que yo crea conveniente. De lo contrario, cuando este condicional es falso, entra a mi else y se ejecuta o se opera lo que está en mi luego del else. Y finalmente mi condicional case termina con un end. O sea, va un case when, mi condicional, lo que se ejecuta o lo que pasa cuando es verdadero mi condicional, va en mi else, y acá se coloca aquello que no cumple con mi condicional inicial y termina en un end. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto todo lo básico y hemos visto mi case, hemos visto cómo hacer operaciones de agregado, en este caso mis operaciones de agregados, count, sum, max y min. Es un overview muy rápido de todas las sentencias SQL, pero son necesarias para que poco a poco ir armando reportes más complejos. Lo que son procedimientos, funciones y demás lo vamos a ver más adelante, ya al finalizar el punto 2 de la clase, ya que por ahora no es importante en este momento conocerlo, ya lo vamos a conocer cuando hagamos reportes que utilicen esas funcionalidades. Grabamos y continuamos. Hasta ahí hemos visto, vamos a regresar a la PPT. Hasta ahí hemos visto las funciones de SQL Server, hemos visto el count, el sum, el max y el min. Los procedimientos almacenados, funciones de usuario y vista, los vamos a revisar cuando hagamos los reportes que necesiten de un procedimiento almacenado o una función o la vista. Y ahora vamos a la configuración de un reporte básico. Para ello vamos a ingresar al sistema. Ingresamos al sistema. Vamos a ingresar a TCI. Para el caso de pruebas que estamos haciendo, ya he creado un entorno, un escenario que se llama reportes básicos. Ya hemos visto en las clases anteriores cómo crear un escenario, cómo crear botones. Y vamos a empezar con el reporte inicial, que es un reporte simple. Ahora, este es el componente que se denomina tab.list. De los componentes que hemos revisado durante el curso, los más importantes, como conocemos, son el componente de transacciones, el componente de bandeja, y ahora vamos a ver el componente de reportes. El taller de hoy día es para ver el tablero como reporteador. De ahí en la siguiente clase vamos a ver el tablero no solamente como reporteador, sino como fuente de datos para otros procesos. Y vamos a ver cómo se relacionan con otros componentes. Pero para el día de hoy solamente vamos a mostrar el tab.list o tablero como reporteador. Para ello vamos a crear una opción. Cuando ya tenemos una opción definida, vamos a investigarla. Control clic sobre el botón, nos levanta la opción. Y vemos que nuestro componente, nuestro comando, como conocemos, es tab.list.capr.2, que significa que es nuestro comando de reportes. Y en el parámetro 3 va lo que se denomina myTab, que ya les había explicado. El myTab es guardar la configuración de determinados componentes. En este caso va a guardar las columnas que yo especifico para un reporte específico.
Ingresamos al reporte inicial y vemos que me carga una configuración por defecto. Ya he definido en esta configuración, solamente le he colocado 3 campos. Vamos a borrarlos. Y vamos a empezar. Hay varios tipos de reportes. Para la sesión de día solamente vamos a ver los reportes de tipo documentos. De ahí vamos a ver, hay reportes de tipo documentos, hay reportes de tipo artículos, de tipo planillas, en este caso recursos humanos, o de asientos. En este caso vamos a ver solamente el de documentos. Para ingresar, ingresamos al reporte y vemos que me carga por defecto los filtros. En la parte superior van los filtros de consulta y en la parte inferior, en la parte del medio, perdón, va la grilla de datos o de resultados. Y en la parte inferior va lo que se denominan los botones de proceso. En este caso, no es parte de esta clase ver los procesos. Los botones de proceso. Lo que vamos a hacer ahora es primero vamos a definir cuáles son los documentos orígenes. El documento origen. En este caso el documento origen es la FE01. Si me voy a mi detalle, para ingresar a la configuración de cualquier reporte, yo me posiciono sobre la grilla, la turquita que veo acá, botón derecho y me voy al listado de parámetros. El listado de parámetros me muestran los parámetros que tiene este reporteador. El primer parámetro que vamos a ver es el parámetro de DocORG, que es el más importante, que es el parámetro inicial para este tipo de reportes de documentos. Ahora, para un tablero de documentos yo lo puedo hacer de 4 maneras. Yo lo puedo hacer de forma directa, lo puedo hacer de tipo Cardex, yo puedo hacer que mi fuente de datos sea una combinación de documentos o puedo hacer que sea un grupo de configuración de documentos. Vamos a ver los 4 tipos de hacer un reporte de documentos. El primero, el más sencillo, añado mi parámetro doc, que se denomina docORG. La estructura para añadir parámetros es simplemente como cualquier maestro de tablas. Le doy el botón de nuevo. Vamos a borrar el que tenemos actualmente. Vamos a colocar el nombre del parámetro, se llama documento origen o docORG. Vamos a poner como descripción documento origen, documento o documentos orígenes. Y en la descripción auxiliar colocamos los códigos de documento que yo quiero que se muestren en este reporte separados por puntos y comas. Para este caso voy a colocar la factura F1 como código de documento FE01, punto y coma, y también quiero que me muestre la factura FE02. Voy a grabar, voy a aceptar, y voy a cerrar y voy a volver a ingresar. Si yo bajo la fecha, veo que me muestra información. A pesar de no haber configurado todavía ninguna columna, la configuración inicial de cualquier reporte siempre muestra las 3 columnas básicas, que es código, número y ítem. Hasta ahorita no estoy configurando ninguna columna todavía. Simplemente estoy trabajando con la configuración de documentos. Si me voy a la lista de parámetros, ya hemos visto la primera manera de definir con qué código de documento voy a trabajar. En este caso yo estoy diciéndole específicamente quiero trabajar con el código de documento FE01 y FE02. Esa es una manera. La otra manera es por lo que se llama combinación de documentos. Una combinación de documentos lo podemos ver como dentro de mi maestro de tablas. Y busco mi MyTab de configuración de combinación de documentos, que se denomina rep de reporte y rep de registro. Lo filtro, me voy al detalle de dicho tabla de configuración y me muestra mi combinación de documentos. En este caso, el código de mi combinación de documentos es lo que se denomina código de ítem. Y en la descripción van los códigos de documentos separados por, como vemos acá, vemos que está separado por comas y por doble comilla. ¿Sí? En este caso, si yo elijo mi combinación 02, va a trabajar con qué documentos. Va a trabajar con el CP, va a trabajar con el NCP, con un NDP y con CRP.
Vamos a verificar si tengo alguno que tenga alguna factura electrónica. Si no tiene, voy a crear uno nuevo. Voy a ponerle 67. Voy a poner acá. Vamos a poner acá los códigos de documento. Abro y cierro llave siguiendo la estructura. Voy a ponerle F01, coma, F02. Reviso que esté bien mi estructura, está bien. Y para que no sea igual al anterior, voy a ponerle F3 y F4. Para que se muestre el cambio. Regreso a mi reporte inicial. Me voy a listado de parámetros. Primero voy a revisar si existen los códigos de documento. Ese ya lo hemos revisado antes. Sí, existe hasta el 9, así que no hay problema. Me voy a mi reporte inicial, me voy al listado de parámetros y en lugar de colocar como descripción auxiliar los códigos de documento, coloco el código del ítem de mi combinación de documentos. Yo he creado el código de ítem que se llama 67. Así que grabo, cierro y vuelvo a entrar. Y si se dan cuenta, ahora me dice como código de documento 67 y me muestra mi factura electrónica serie 3 y serie 4. Bueno, en este caso no tenemos registros, no muestra, pero sabemos de que está configurado para que muestre mi serie 3 de factura y mi serie 4. Ya hemos visto cómo configurarlo directo o cómo configurarlo con combinación de documentos. Otra manera es configurarlo de tipo Cardex. ¿De tipo Cardex qué significa? Por ejemplo, me pueden solicitar un reporte que me diga, muéstrame las diferencias de los ingresos y salidas de un determinado artículo. Para hacer eso yo tendría que listar, o bien en mi combinación de documentos yo registro todos mis ingresos, todo mi código de documento de ingresos y todo mi documento de salida, o me voy a mi documento origen y separo por punto y coma todo documento de ingreso y todo documento de salida. Como son varios, una manera sencilla es no enumerarlos, sino que el sistema automáticamente lo reconozca. Para hacer eso lo que hacemos es borramos nuestro parámetro de documento origen y añadimos uno nuevo que se llama Cardex. Y como descripción auxiliar le colocamos ese, muéstrame todos los documentos que sean de Cardex. Por lo general los parámetros dentro del sistema para decir sí o no se utiliza la letra S o la letra N. Voy a ingresar, voy a entrar. Y veo que el sistema automáticamente me ha colocado todos los documentos de Cardex. Veo que están todititos. No es necesario enumerarlos. Y el sistema busca en todo el sistema, en toda mi configuración de documentos, todos aquellos códigos de documentos que sean de Cardex. Es una manera sencilla de configurar un reporte por ejemplo, para analizar el estado de un artículo. De esta manera, si se añade un nuevo documento de Cardex, automáticamente el reporte lo añade a su configuración sin necesidad de especificarlo en mi combinación de documentos, por así decirlo. Esa es la tercera manera. La cuarta manera de trabajar es con el parámetro que se llama grupo de documentos. Voy a borrar este parámetro. Voy a añadir el parámetro que se llama GRUDOC, que se llama por grupo de documentos. Grupo de documentos. Para hacer eso voy a abrir otro sistema. Y voy a ingresar a mi configuración de documentos. Y voy a listar, por ejemplo, mi documento AC. Yo quiero que mi documento AC vaya a este reporte. Para hacer eso yo le edito. Y me voy a mi pestaña de cuenta corriente. Y dentro de mi pestaña cuenta corriente yo veo que tengo 10 cajas de texto que dicen grupo. Grupo 1 al grupo 10. En este caso, para nuestro proceso de estado listo reporteador, yo puedo utilizar cualquiera de los tres primeros para hacer el filtro. Por ejemplo, yo quiero que me muestre este AC para el reporte que estoy configurando.
Así que le voy a colocar puedo utilizar cualquiera del grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Para el grupo 1 yo le voy a dar el valor de, digamos, 50. Aceptamos. Grabamos. Y me voy al SIG, grupo de documentos. ¿Qué valor es el que quiero buscar? El valor que coloque acá. Vamos a verificar ese valor 50. Voy a colocar el valor 50. Voy a buscar el valor 50 dentro de, a ver, valor 50. Como grupo voy a elegir el grupo 1. Si salimos y volvemos a entrar, veo que ya me muestra como código de documento el código de documento AC, que es el que acabo de configurar. Esa es la cuarta manera de verificar, de añadir documentos a cualquier reporte. A ver, esperen un momento, déjenme revisar alguna configuración. Un minuto, por favor. Acá tengo un error en la configuración. Si edito, en 50 lleva el valor de mi configuración de documentos. En este caso yo voy a buscar el valor 50. En la descripción auxiliar 1 yo voy a especificar con qué número de grupo voy a trabajar. En este caso yo tengo tres posibilidades: grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Voy a trabajar con el grupo 1, por eso especifico el grupo 1. De lo contrario, si voy a trabajar con el grupo 2, por ejemplo, acá puedo poner 60. Acá yo colocaría 60. En la descripción auxiliar 1 va un valor que se denomina S o N. S, ¿para qué? Para que me permita cambiar el código de documento, y N para que no me permita cambiar el código de documento. Vamos a ponerle N y vamos a ver la diferencia. Vamos a cerrar. Vamos a ver entrar, no me sale nada. Voy a grabar. Voy a regresar de nuevo a mi reporte inicial y veo que ahora sí me sale mi AC. Yo veo que ahorita está bloqueado mi código de documento, no puedo hacer doble clic. Si me voy a mi listado de parámetros, yo puedo habilitarlo utilizando la descripción auxiliar 1 con el valor N o S. En este caso, si quiero modificar el código de documento, coloco la letra S. Voy a aceptar. Voy a poder ingresar. Y reviso de que... perdón. Es al revés, la tecla N. Que no me bloquee. Cerrar, voy a ingresar. No, tendría que revisar esta parte, no me está permitiendo. Tendría que revisar el parámetro. Pero por ahora vamos a considerar que en la descripción auxiliar se coloca el valor que quiero buscar. Y en valor 2, en descripción auxiliar va el valor que quiero buscar, y en la descripción auxiliar 2 el grupo que voy a buscar. En este caso, como he visto en la configuración, me está buscando el valor 60 en el grupo número 2 tenía C. Si cerramos y volvemos a entrar, vemos que ya me muestra la información. Esas son las 4 maneras que tenemos para configurar un documento origen.
Vamos a cambiar mi configuración de documentos y vamos a trabajar con una información que ya tenemos. Vamos a eliminar este parámetro del grupo de documentos y voy a trabajar con documentos directos. DocORG. Y voy a trabajar con mi serie 01 de mi factura, solamente con una serie. Ingreso de nuevo, verifico la fecha y tengo registros con los cuales trabajar. Ahora lo que hacemos es, vamos a empezar recién a configurar el reporte. Ya he definido mi código de documento origen y puedo hacer dos cosas. Puedo configurar los filtros o puedo configurar las columnas. En este caso, como no tengo ninguna columna configurada, vamos a empezar con mis columnas. Para hacer eso me voy a mi configuración de campos y al lado izquierdo me aparecen todas las tablas que yo tengo disponibles. Así como en SQL hacíamos las consultas, en el caso del reporteador ya existe, para este reporte de documentos, ya existen nombres ya específicos para cada relación. Ya internamente el reporteador ya sabe que para mi tabla cabecera, internamente ya busca cuál es la tabla verdadera de mi cabecera de mis documentos. En cambio, si lo hacemos por SQL, tenemos que buscar cuál es la tabla específica. En este caso, yo voy a tener de mi tabla cabecera de documentos, voy a tener el código y voy a tener el número de documentos. Lo que dice título indica el título de la columna. En este caso voy a poner la letra TD, le digo la palabra TD y como en un doc el número de documento. En este caso voy a colocar número. En la columna de ancho es el ancho de la columna. Vamos a ponerle 500, vamos a poner 700 y vamos a ponerle 1200. Y voy a añadir de mi cabecera, voy a añadir la moneda. Tipo de moneda. Voy a añadir el tipo de cambio, voy a añadir el total del documento, ahora una manera de buscar es, en el caso de este tipo de reportes, puedo utilizar el asterisco, puedo buscar documento. El asterisco sería de igual manera que si fuese un porcentaje en SQL, busca en cualquier parte del campo la palabra. En este caso he puesto documento y voy a jalar el total del documento. Ya con eso tenemos para probar. Tenemos tipo de moneda, tenemos el tipo de cambio. Vamos a ponerle más chiquito, TC. Vamos a ponerle el total. Con el tipo de cambio 1000, 1200 el ancho. Acá va el redondeo, con cuántos decimales va a trabajar. Entonces, vamos a probar con 2 decimales porque es el total. El tipo de cambio vamos a trabajarlo a 4 decimales. Como el tipo moneda y los demás no son campos de tipo número, así que no es necesario especificar el redondeo. Vamos a aceptar. Vamos a cerrar. Y veo que ya empezó a configurarse mi reporte. Ya tengo 5 columnas con las cuales voy a trabajar. Tengo mi código de documento, tengo mi número de documento, tengo mi moneda, tengo mi tipo de cambio y mi total. Voy a ajustar mi tipo de moneda. Para ajustarlo se puede hacer por la configuración avanzada, configuración de campos, o se puede hacer de igual manera con listado de parámetros. En el listado de parámetros me voy a mi columna tipo de moneda. Y este campo número entero de especifica el ancho. Le voy a poner un ancho menor, vamos a ponerle 500. Ahora falta una descripción, tipo de moneda. Y veo que se va achicando. Hasta acá ya he configurado 5 columnas de forma sencilla. Voy a configurar una columna más que haga la conversión de... Hay una manera automática que el sistema haga la conversión de soles a dólares, pero vamos a hacerla de forma manual. Para hacerlo de forma manual vamos a utilizar una columna que se llama una columna de función o fun SQL, donde en esta columna vamos a escribir código de SQL y vamos a poner en práctica lo que hemos revisado, lo que hemos colocado acá en los ejemplos que hemos hecho de SQL. Por ejemplo,
Como les explicaba, quiero convertir todo a soles. Para convertir todo a soles, voy a crear una nueva columna, botón derecho, me posiciona en el campo 005 y le voy a dar nuevo. Y como código de ítem voy a colocar campo. Sigo la nomenclatura, es campo y 4 dígitos, 0, 0, 0. Vamos a ponerle el valor de 9. Como descripción del ítem vamos a poner un total en soles. Y como descripción auxiliar, en la descripción auxiliar va el nombre del alias y el nombre del campo. En este caso ya internamente el tablero sabe que MC significa tabla de cabecera y TOTDOC, bueno, como les había explicado, es el nombre de la columna, en este caso el TOTDOC. Se puede hacer, como hemos visto, de forma gráfica, de forma sencilla, colocando de forma avanzada, colocando el nombre de la tabla, en este caso cabecera, y eligiendo el campo. Pero si nosotros ya conocemos internamente cómo trabaja el tablero, sabemos que lo podemos añadir directamente como MC, que MC significa tabla de cabecera, y TOTDOC es el nombre de la columna. Para este caso, nosotros no vamos a añadir un campo que sea de cabecera, sea de detalle, o sea de cualquier otra tabla, sino vamos a añadir un campo que nosotros lo vamos a armar. Así como nosotros armamos de esta manera con prueba, digamos. Con prueba 01 nosotros vamos a construir nuestro propio campo para este reporte. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejemplo. Para hacer eso, no se define de esta manera como mc.docdoc alias.campo, sino se define como FunSQL. Estos FunSQL son columnas donde yo puedo armarla de acuerdo a mis necesidades. En este caso, lo que voy a hacer es voy a transformar todo a soles. En descripción auxiliar 1, lo que va el nombre el título de la columna, que lo voy a colocar total en soles. En la descripción auxiliar 2 va el tipo de datos. El tipo de datos puede ser número, puede ser texto, puede ser fecha. Para el caso de la operación que voy a hacer ahorita, lo que voy a hacer es una operación numérica, por eso el resultado va a ser número. El número entero desde va el ancho de la columna, en este caso vamos a dejarlo con el mismo ancho que tenía, vamos a dejarlo en 1200. Número decimal desde especifica el número de decimales con los cuales va a trabajar. Vamos a redondear los dos decimales, no hay problema. Y en el parámetro 1 es donde nosotros digitamos la sentencia SQL. Así que vamos a hacer uso de la sentencia case. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo. Vamos a hacer una consulta. ¿Cuándo? Solamente que acá sí hay unas pequeñas variaciones con respecto a cómo se llaman los campos. En el caso de que voy a trabajar con una estructura de un campo de cabecera, como estoy dentro de un tablero, lo que voy a hacer es puedo llamarlo de dos maneras. Lo puedo llamar con el nombre del título o con el nombre de la descripción auxiliar. La descripción auxiliar indica el nombre físico, por así decirlo, que es el alias y en la columna, o el nombre que se presenta como título, que es la descripción auxiliar 1. Vamos a utilizar la descripción auxiliar 1. En este caso vamos a utilizar el campo total. Primero vamos a hacer la condición con el tipo de moneda primero. En este caso mi tipo de moneda lo puedo trabajar con mc.estimum, que es el nombre físico del campo, o podemos utilizar el otro nombre que es el título o descripción auxiliar 1. Vamos a probar con el primero, con la descripción auxiliar. Y voy a preguntar, toda columna siempre se coloca entre corchetes, se abre y se cierra entre corchetes. Ya sea que trabaje con la descripción auxiliar o con la descripción auxiliar 1, con cualquiera de las dos, siempre va entre corchetes. Así que voy a especificar cuando el tipo de moneda sea igual a... Ahora, siempre que trabajamos con comillas simples dentro de nuestro ejemplo, siempre usamos, la comilla simple, pero en el caso de los reportes, el tablero, no se utiliza comilla simple para representar esto, sino se utiliza las llaves. Las llaves se traducen dentro del reporteo, se traducen como comilla simple. De que toda comilla simple, voy a utilizar llaves. Así que lo que voy a hacer es, cuando mi moneda sea soles, cierro mi comilla simple, que en este caso es una llave. Entonces no voy a hacer ninguna variación. Voy a mostrar mi campo de total de documento. De lo contrario,
voy a hacer mi operación, voy a transformarlo de soles a dólares. Elijo mi total de documento. Lo que voy a hacer simplemente no lo voy a considerar. Voy a preguntar, voy a hacer otro case anidado. Primero cierro el primero y dentro de este voy a preguntar cuándo el tipo de cambio, siempre bueno validando, cuando el tipo de cambio sea igual a 0, entonces no hagas ninguna operación, sino muéstrame 0. De lo contrario, hace la división. El total de documento entre el tipo de cambio. En este caso se llama tipo de cambio. Está bien. Finalizo mi case anidado y el end es del case principal. Voy a grabar. A veces no es muy fácil leerlo, pues a veces quizás sería bueno copiarlo y pegarlo dentro del SQL, más que todo para manejar el tema de los paréntesis y las llaves. En este caso está bien. A veces los colores ayudan a identificar de forma sencilla las palabras reservadas. Está bien, vamos a probar. En este caso tengo un error de sintaxis, vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo dentro del SQL. En primer lugar, el tipo de cambio debo de haberlo colocado. Ya ves. Vamos a verificar si está bien, mi sentencia. Cuando sea soles, entonces trabaja el total de documento. De lo contrario, ya, acá tenía un error. El tipo de cambio le quedó mal. Cerrar, vamos a entrar. Vamos a volver a copiar, vamos a verificar que está bien mi sintaxis. Total el documento, de lo contrario. Está bien mi sintaxis, ¿qué error me está saliendo? Vamos a empezar a trabajar parte por parte para no confundirme. Vamos a decir la división directa. Estaba colocando el case bueno. Lo que me faltaba es que no había seguido la regla del case. No estaba colocando el condicional when. Ahora sí, continúo con la parte de la validación que me faltaba, el case when. Colocamos. Cuando case when, siempre case when, cuando mi moneda es soles, entonces trabajo con soles. De lo contrario, case when, cuando mi tipo de cambio sea igual a 0, entonces simplemente no lo consideres, considéralo como 0. De lo contrario, haz la conversión. Divido mi total de documento entre el tipo de cambio y finalizo. Pero vuelvo a entrar y veo que ya me he hecho la operación. Como está en dólares, lo que he hecho es ha dividido mi total de documento entre el tipo de cambio y me ha dado el valor que estamos viendo en pantalla. De esta manera yo puedo hacer más cosas con más operaciones. Puedo hacer una suma, por ejemplo,
Vamos a añadir algún campo adicional. ¿Qué podemos hacer? Ahora, bueno, lo que podemos hacer ahora es añadir unos atributos adicionales a las columnas. Hasta ahora ya hemos colocado 5 columnas y hemos creado una nueva, la sexta, que es así una operación. Hemos utilizado una función SQL. Lo que vamos a hacer ahora es totalizar los valores. Como toda esta columna está todo en soles, ya la puedo totalizar para que me dé un valor, ya que no podía totalizarlo si tenía monedas diferentes. Podría dar un valor que no sea válido. Así lo que voy a hacer para totalizar es, me voy a botón derecho, me voy a configuración de campos, me muestra los campos que estoy configurando y lo que hago es marcar el check de sumatoria. Selecciono el check de sumatoria sobre mi columna que acabo de especificar y veo que en la parte inferior me totaliza la columna que he seleccionado. Hasta acá ya hemos visto la primera parte de un reporte básico de configuración, un reporte básico de tablero. Hemos especificado las columnas y hemos totalizado. Ya en la segunda parte lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar con los filtros y vamos a trabajar con algo más que se llama colores, agrupaciones y algunos parámetros básicos. Y continuamos a las 9 continuaríamos con la segunda parte.